Bien, ya hemos visto las medidas numéricas de resumen del centro, donde hemos visto media, mediana y moda. Ahora veremos las medidas de posición. ¿Sí? Dejamos instalado el concepto en nuestra sesión anterior, ¿cierto? Explicando los conceptos más básicos de lo que eran cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Hoy día vamos a revisar su forma de cálculo. Repasemos un poco también cuál era el concepto. Recuerden que las medidas de posición son indicadores no de una posición central, están siempre expresados en porcentajes y nos informan respecto de situaciones distintas del centro, es decir, situaciones extremas, superiores o inferiores. Entonces, conceptualmente nosotros ya vimos los cuartiles, por ejemplo, ¿cierto? Dividen la distribución en 4 partes iguales, cada parte corresponde a un 25%, por lo tanto, el cuartil 1, por ejemplo, deja por debajo de sí al 25% más bajo, por encima al 75%, ¿cierto? Los valores más altos. A diferencia del cuartil 3, deja por encima al 25% más alto, por debajo al 75%, perdón, más bajo. ¿De acuerdo? En el caso de los quintiles, dividimos la distribución en 5 partes iguales, por lo tanto cada parte corresponde a un 20%, ¿verdad? Por lo tanto, cuartil 2 deja por debajo al 40% más bajo, por encima al 60% más alto. A diferencia del cuartil 4, por ejemplo, que deja por encima al 20% más alto y por debajo al 80% más bajo. ¿De acuerdo? Luego tenemos el otro indicador que podrían ser los deciles, que dividen la distribución en 10 partes iguales, por lo tanto son 9 deciles, cada uno de 10 o acumula un 10% de los datos. Por lo tanto, el decil 2, ¿cierto?, deja por debajo de sí al 20% de los datos, por encima al 80% de los datos. Y coincidentemente este decil 2 coincide con el cuartil 1. ¿Se fijan? Porque en ambos casos queda el 20% por debajo de él. El decil 8, por ejemplo, deja por encima el 20% más alto, por debajo al 80% más bajo. Y este decil 8 coincide con el quintil 4, ¿cierto? Porque en ambos casos queda el 20% más alto. Entonces es normal que en algún momento coincidan quintiles y deciles, a diferencia de los cuartiles que no siempre coinciden dada la desagregación que tienen, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver los percentiles. Los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales, por lo tanto tenemos 99 percentiles, cada uno de un 1%. Por lo tanto, cada cuartil, cada quintil, cada decil podremos reconocerlo en un percentil en particular. Por ejemplo, el percentil 25 deja por debajo de sí al 25% restante, por encima al 75% más alto, ¿verdad? Y coincidirá con el cuartil 1. Pero el percentil 20, que deja por debajo al 20% y por encima al 80%, coincidirá con el decil 2 y con el quintil 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier decil, quintil, cuartil coincidirá con un percentil en particular. Por lo tanto, aprenderemos a calcular percentiles y no en forma particular, ¿cierto?, cuartiles, quintiles y deciles. Digamos que calculamos el indicador más genérico. Lo otro que van a ver también es en los distintos software entregan los percentiles y podemos pedir cualquiera que nosotros queramos, ¿no? Bien, la forma de cálculo simple, en el caso que la variable no esté agrupada en clases, ¿cierto?, es decir, sea una variable discreta, será simplemente la categoría que acumula el porcentaje de la posición estudiada, y en el caso que estén agrupados en intervalos usaremos la fórmula que hemos utilizado para calcular la mediana, pero en su generalización, ¿de acuerdo? En el caso de la mediana, como es el percentil 50, ¿cierto? Fíjense, n corresponde al n total, ¿cierto?, que sería 100 por el percentil que es 50, entonces sería 0,5 que corresponde a n medios, ¿de acuerdo? Por eso la fórmula es la misma, pero simplemente la hemos generalizado.
Bien, vamos al ejemplo 17, donde nos piden calcular el cuartil 3 y el decil 2. Recuerden, el ejemplo número 2 hacía referencia al número de licencias médicas. Entonces, cuando calculamos el cuartil 3, que corresponde al percentil 75, buscaremos aquel valor en la frecuencia acumulada que contenga el 75% de los datos. Esa es la tercera categoría, por lo tanto, nuestro cuartil 3 o percentil 75 corresponde a 2 licencias médicas. ¿Qué significa esto? Significa que el 75% de los días se entregan menos de 2 licencias médicas y el 25% de los días se entregan más de 2 licencias médicas. ¿Sí? Solo un 25% de los días, ¿cierto?, se entregan más de 2 licencias médicas. Eso ya nos deja entrever la asimetría, ¿cierto?, de la distribución. El decil 2, que corresponde al percentil 20, nos lleva a buscar aquel valor que contenga al 20%, que en este caso sería la primera categoría. Por lo tanto, decil 2 o percentil 20 corresponde a 0 licencias médicas. Significa que el 80% de los días se presentan se presentan licencias, ¿no?, entre 1 y 5. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, muy fácilmente se pueden calcular los distintos percentiles. Vamos ahora al caso continuo. En el caso continuo, la diferencia es que al identificar una categoría, lo que tenemos es el intervalo y por lo tanto lo que tendremos que hacer es, dentro del intervalo, calcular, ¿cierto?, el valor específico del cuartil que estamos buscando, o del percentil o del decil, y en general del percentil, con la fórmula que ya hemos visto. Entonces nos piden el cuartil 1, que corresponde al percentil 25, ¿cierto? Por lo tanto, buscamos aquel valor en la frecuencia acumulada, frecuencia relativa porque ya está en porcentaje, que contenga el 25%. Justamente coincide con la primera categoría, por lo tanto, será la primera categoría que informe de los resultados para poner en la fórmula. Entonces, cuartil 1 o percentil 25, tenemos el límite inferior del intervalo, que sería 51, ¿cierto? N por P partido 100, N es el tamaño de la muestra, que era 20, P es el orden del percentil, que en este caso es 25, todo dividido 100, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Como estamos en el primer intervalo y anterior no tenemos nada, entonces la frecuencia acumulada anterior será 0. Todo ello está dividido por n sub i pequeño, que sería la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil, ¿cierto?, que en este caso sería 5. Y multiplicado todo por la amplitud del intervalo, que sería 6. ¿Sí? Si multiplicamos, sumamos, restamos todo, nos dará 57 segundos. Es lógico que nos dé este valor porque fíjense que la frecuencia acumulada era hasta 25, por lo tanto justo es el máximo valor. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? El 25% recuerden que esto era el tiempo que tardaban en cerrar la venta, ¿no?, los teleoperadores. Entonces, el 25% de los teleoperadores tarda menos de 57 segundos en cerrar la venta, y el 75% restante tarda más de 57 segundos. ¿Sí? Todo obviamente en el contexto de los datos que estamos analizando, que sería entre 51 y 80. Nos piden el decil 8. El decil 8 corresponde al percentil 80, por lo tanto buscaremos aquella categoría que contenga hasta el 80%. Por lo tanto, nuestra categoría sería la tercera. Por lo tanto, todo lo sacaremos del tercer intervalo. Límite inferior del intervalo, ¿cierto? 63. N por P partido 100, N 20, P el orden del percentil, que es 80, dividido 100, menos
frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, si estamos en el tercer intervalo, la absoluta acumulada anterior sería 14. Y todo dividido por n sub i pequeño, que sería la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil, que en este caso, como era el tercero, sería 3. Y todo multiplicado por la amplitud del intervalo, que ya sabíamos que era 6. Si operamos todo esto, el resultado serán 67 segundos. ¿Qué significa esto? Significa que el 80% de los teleoperadores tarda menos de 67 segundos en cerrar la venta y el 20% tarda más de 67 segundos en cerrar la venta. ¿Sí? Y todo ello en el contexto de entre 51 y 81 segundos, que es el rango de variación de la variable. Para su completo análisis sería bueno posicionar el rango de variación y sobre ello los percentiles para que podamos sacar las conclusiones adecuadas. ¿Sí? Es decir, tenemos 51, 81 como máximo, podemos hacer incluso los intervalos para poder reconocer a través de los dos indicadores que tenemos si la distribución obedece a una forma simétrica o no. ¿Sí? Entonces, si se fijan, 57 sería aquí, que sería el percentil 25, ¿sí? Y el percentil 80 corresponde a 67. ¿Sí? Entonces, claramente, la distribución manifiesta una falta de simetría, ¿cierto? Recuerden que aquí 67 aproximadamente, ¿cierto? Tenemos el 20%, dado que aquí tenemos el percentil 80, ¿cierto? Y por debajo de ese percentil 80 tenemos al 80%. Entonces se observa claramente la falta de simetría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos al 80% y aquí tenemos al 20%. Entonces, los percentiles, al igual que la media y la mediana, nos informan de la forma distribucional que adoptan los datos. ¿De acuerdo?